El día en que el primer amor de Manuel regresó al país, tanto ella como yo terminamos en las tendencias de las redes sociales al mismo tiempo. Ella era la estrella más popular de la industria del entretenimiento, adorada por todos, mientras que yo era ridiculizada como una mujer desesperada y humillada por un amor no correspondido. Manuel me llamó, con una voz tan fría como el hielo: esta noche tengo una cena de negocios, no volveré. Miré por la ventana del coche y lo vi abrazando a su primer amor, entrando cariñosamente en un hotel. Está bien. Antes de que pudiera terminar la frase, una fuerza repentina me golpeó por detrás, dejándome sin aliento. Manuel hizo una pausa al otro lado de la línea y preguntó: ¿qué estás haciendo? Apreté los labios y colgué el teléfono. Un aliento caliente se acercó a mi oído, y la persona se volvió más agresiva, murmurando: ¿crees que él verá esto? Capítulo 1. La noticia de que Aísa regresaría al país había estado en las tendencias durante un mes, sin perder relevancia. Cuando fui a recoger a Manuel, escuché a su amigo preguntar: Aísa está a punto de volver, ¿qué pasará con Sarai? La voz de Manuel fue indiferente: ¿qué se puede hacer? De todos modos, ella es tu esposa legítima. A través de la rendija de la puerta, vi a Manuel decir con desdén: ella misma dijo que, por mucho que la lastime, nunca me dejará, porque me ama. Su amigo asintió: es cierto, la familia de Sarai lleva mucho tiempo en declive. Ella solo pudo casarse contigo gracias a ese rostro que se parece al de Aísa, y porque se entregó voluntariamente. Sabían que ella en aquel entonces. Me quedé en silencio afuera por un momento antes de abrir la puerta y entrar. La habitación quedó en silencio de inmediato, todos levantaron la vista, con miradas llenas de desprecio y burla. Manuel colgó su chaqueta sobre el brazo, se levantó y dijo: me voy a casa. Durante todo el camino al estacionamiento, no dijo una palabra, hasta que encendí el coche y de repente habló: escuchaste todo afuera, ¿verdad? Lo miré. Había una sombra en la puerta. Golpeó ligeramente la ventana con los nudillos. Sarai, siempre has sido consciente de ti misma. Sabes qué decir. En un mes, espero que sigas siendo tan comprensiva y no hagas nada fuera de tu alcance. Entendí que Manuel me estaba advirtiendo, temiendo que hiciera algo que pudiera lastimar a la persona que tanto quería. Después de todo, en 2 semanas, Aísa regresaría al país. Antes de casarme con Manuel, ya sabía que era un sustituto. Mi familia había caído en desgracia hace mucho, y fue solo por mi rostro, que se parecía en un 70% al de la estrella Aísa, que Manuel me eligió como su prometida. Mis padres estaban encantados, y mi padre no dejaba de advertirme: que Manuel te haya elegido es una bendición. Si lo enfadas, tu madre y yo no te reconoceremos como hija. Durante 3 años de matrimonio, cuidé de Manuel con esmero, pero él siempre me trató con superioridad. En algunas ocasiones, cuando estaba borracho, me agarraba la barbilla, me examinaba de arriba abajo y decía con desprecio: ¿alguien como tú merece tener un rostro como el suyo? Cuando estaba más ebrio, me confundía con Aísa, enterraba su rostro en mi hombro y murmuraba: ¿por qué me dejaste? Ahora que me he casado con otra, ¿te arrepentirás? En esos momentos, Manuel tenía una fuerza que parecía torturarme. Si me resistía un poco, recibía su sarcasmo: ¿así es como tus padres te enseñaron a complacerme? Bajo la luz, me miraba desde arriba, con ojos fríos. El pequeño lunar en la punta de su nariz, iluminado, se volvía más visible. Me quedé paralizada, mis pestañas temblaron ligeramente y cerré los ojos en sumisión. Al recobrar el sentido, apreté el volante y respondí en voz baja: lo entiendo. Capítulo 2. El día que Aísa regresó al país, el aeropuerto estaba abarrotado de fans esperándola. Manuel había contratado a personas para que colocaran un largo pasillo de rosas de más de 10 metros en la salida de llegadas. Aísa caminó por el pasillo, visiblemente emocionada, y se lanzó en los brazos de Manuel, quien le esperaba al final. Esta escena fue capturada en cámara, con filtros y textos llenos de atmósfera, y rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales. Un amor que nunca se desvanece. Aísa era, sin duda, la favorita del destino. Cuando decidió debutar como actriz y empezar a salir con Manuel, todo se convirtió en un escándalo. Luego, cuando se separaron,
Incluso cuando ella se fue al extranjero a estudiar y Manuel se casó conmigo, todavía había una gran cantidad de fans que apoyaban su relación. En el estacionamiento debajo de la oficina, me senté en el coche, encogida, con el estómago retorciéndome de dolor, y abrí la lista de tendencias. Los nombres que aparecían, además de Manuel y Aísa, era el mío. Sarai, la imitación barata. Aísa, la verdadera belleza, tuvo la mala suerte de cruzarse con ella. Los fans de Aísa me odiaban. Pensaban que yo, una pobre desgraciada, solo había logrado casarme con un hombre rico gracias a mi parecido con ella. Incluso había quien decía que yo era la tercera en discordia, que había obligado a Aísa a irse al extranjero, y de vez en cuando me sacaban a relucir para insultarme. Pero Manuel nunca me defendía. Una vez, incluso vi un mensaje que le había enviado a Aísa: si insultarla te hace sentir mejor, puedo contratar a más gente para avivar el fuego. ¿Podrías volver pronto? Fue entonces cuando entendí que aquellos que me insultaban lo hacían con tanta audacia porque Manuel los respaldaba, incluso los alentaba. Me quedé un rato mirando en silencio los comentarios llenos de insultos, y justo cuando estaba a punto de cerrar la aplicación, un nuevo tema apareció de repente, desplazando el romance de Manuel y Aísa al segundo lugar y ocupando el primer puesto en las tendencias. Almohadilla Heiner regresa al país. Ese nombre familiar me dejó paralizada por un momento, y cuando reaccioné, noté que mis dedos temblaban al tocar la pantalla. Al abrir el enlace, apareció un video de un hombre con una camiseta negra, con una mirada penetrante y un pequeño lunar en su nariz alta y recta. Con expresión fría, salió de la multitud y pisoteó el cuidadosamente preparado pasillo de rosas. Manuel lo detuvo, con tono de enojo: ¿estás ciego? ¿No ves por dónde caminas? El hombre giró su rostro, y el diamante en su oreja brilló. Lo siento, dijo con calma, su mirada barriendo el lugar como si estuviera viendo algo que obstruía su camino. ¿Cuánto cuesta? Le pediré a mi representante que se ponga en contacto contigo. ¿Esto es solo cuestión de dinero? Si no es cuestión de dinero, Heiner miró las flores destrozadas en el suelo, levantó la vista lentamente y dijo palabra por palabra: ¿entonces estás intentando estafarme? En las redes sociales, los fans de Aísa y los de Heiner estaban en una pelea feroz. ¿Qué se cree este tipo? ¿De verdad piensa que es tan guapo? Un campeón mundial es, por supuesto, más impresionante que un pepino sucio que se enorgullece de ser infiel. Si estás ciego, ve a tratarte. Campeón mundial. Esas palabras me dejaron paralizada por un momento. Después de reaccionar, busqué información y descubrí que Heiner era un jugador profesional de esports en la región europea, y que el año pasado había ganado el campeonato mundial. Recientemente, un club nacional lo había contratado con un salario anual de 40 millones. Era increíblemente hábil en el juego y, además, su apariencia era excepcional, lo que le había ganado una gran cantidad de fans tanto en el país como en el extranjero. Así que ahora era tan brillante. Me froté el estómago, que seguía doliendo, y mi vista se nubló rápidamente. Por un momento, pareció que volvía a ver a aquel joven. Bajo la lluvia, parecía un perro mojado y desamparado, esperando toda la noche frente a mi casa. En mi teléfono, estaban los mensajes que me había enviado. ¿De verdad no me quieres más? ¿Hice algo mal? ¿Te lastimé? Sarai, no me supliques que volvamos. Después de esa última frase dura, Heiner bloqueó todos mis contactos y se fue al extranjero siguiendo los planes de su familia. Durante 7 años, no supe nada de él. Nunca pensé que volvería a verlo en una escena romántica que mi marido había preparado para otra mujer. ¡Qué absurdo! Cerré los ojos con fuerza, casi pudiendo imaginar cómo sus ojos hermosos y penetrantes me mirarían con desdén al ver el tema de Sarai, la imitación barata en las tendencias. ¿Qué pensaría? Probablemente creería que me lo merezco. Capítulo 3. Esa noche, Manuel no regresó a casa. Solo me envió un mensaje: esta noche hay fiesta, duerme sola, no me esperes. De manera automática, respondí: ¿quieres que vaya a buscarte? Pero apenas envié el mensaje, me di cuenta de que Aísa había regresado. La fiesta a la que se refería probablemente era una reunión de bienvenida organizada por sus amigos para ella. Como era de esperar, Manuel respondió con un comentario despectivo:
¿de verdad necesitas que lo diga claramente? Sarai, conoce tu lugar. Guardé silencio, dejé el teléfono, me di una ducha y luego entré en el estudio. Coloqué el acuerdo de divorcio que había preparado con un abogado durante el día en el escritorio de Manuel. Al salir, vi una nueva solicitud de amistad en la pantalla. La nota decía, Heiner. Me quedé mirando esas palabras por un largo rato, respiré profundamente y finalmente acepté. Casi de inmediato, recibí una foto. En un rincón oscuro de un bar, Manuel tenía su brazo alrededor de la cintura de Aísa, con los labios cerca de su mejilla, en una pose extremadamente íntima. Sentí un nudo en la garganta, mordí mi labio y, con las manos temblorosas, escribí, ¿viniste a burlarte de mí? Heiner no respondió de inmediato. Las palabras escribiendo en la pantalla hicieron que mi corazón se hundiera lentamente en un abismo helado. Después de un rato, envió un mensaje, ¿quieres vengarte de ellos? Al entrar en el bar, revisé varias veces el número de la mesa que Heiner me había enviado. Justo cuando estaba a punto de preguntarle a un mesero qué pasaba, una voz familiar sonó, aquí. Una fuerza cálida envolvió mi muñeca y, en un instante, fui arrastrada hacia un abrazo cálido. Un aroma familiar pero extraño llenó mis fosas nasales. Me quedé paralizada por un momento, mientras una mano presionaba la parte posterior de mi cabeza, manteniéndome cerca de su pecho. No hagas ruido, susurró Heiner en mi oído, su voz baja y ligeramente ronca. Tu marido y su amante acaban de pasar por aquí. Ten cuidado de que no te vean. Su tono estaba lleno de sarcasmo. Mis ojos comenzaron a humedecerse. Heiner de hace 7 años no era así. En aquel entonces, era sincero y apasionado. Me presionaba contra el piano, me besaba hasta que me faltaba el aire, y luego, con la frente apoyada en la mía, murmuraba, Sarai, tienes que decir que estaremos juntos para siempre. Si no lo dices, no te soltaré. ¿Cuánto tiempo más piensas abrazarme? La voz de Heiner me sacó bruscamente de mis recuerdos. Lo solté y miré su rostro familiar. Estaba tan cerca que el frío en sus cejas arqueadas era aún más evidente. Me serené y traté de mantener la calma en mi voz, lo siento. El resto del camino, Heiner me guió por completo. Conocí el lugar como la palma de su mano y me llevó a través de un pasillo oscuro hasta un Lamborghini plateado y negro estacionado afuera. Arrancó el motor, aceleró y siguió el auto de Manuel. No pude evitar preguntar, ¿no es peligroso conducir después de beber? No he bebido, respondió Heiner, mirándome de reojo. El alcohol afecta el rendimiento. En la pista, incluso un pequeño detalle puede ser fatal. Hablaba de un mundo completamente ajeno para mí, y no supe cómo responder. Cuando el auto se detuvo frente a un edificio de apartamentos de lujo, Manuel entró con Aísa en sus brazos. Finalmente, pregunté, ¿cómo planeas vengarnos? Heiner arqueó una ceña y señaló hacia sí mismo, te ofrezco una opción. ¿Qué tal si lo engañas conmigo? La residencia de Heiner estaba cerca del centro de entrenamiento del club. Al entrar, me empujó contra la pared, con sus manos en mis hombros. Se detuvo a solo 1 centímetro de mis labios y preguntó con calma, ¿podemos besarnos primero? No lo malinterpretes. Bajo la tenue luz que entraba por la ventana, me miró directamente a los ojos y sonrió levemente. Solo quiero entrar en estado. Apreté mis manos y murmuré un sí. En un instante, sus labios se apoderaron de los míos, con una fuerza casi salvaje, repitiendo el movimiento una y otra vez. Su aliento caliente se deslizó por mi cuello y continuó hacia abajo, mientras una mano firme presionaba la prominencia de mi espalda. Has adelgazado, murmuró, su voz repentinamente suave. Seré más cuidadoso. Comparado con el Heiner de hace 7 años, ahora era mucho más audaz. En aquel entonces, yo fui quien lo buscó, pero cuando llegaron las dificultades, fui yo quien lo abandonó. Debe odiarme, ¿verdad? Mi corazón se sentía como si estuviera sumergido en jugo de limón, encogiéndose de amargura. De repente, la presión sobre mí disminuyó. La voz fría y enojada de Heiner resonó en mi oído. Sarai, estás distraída. ¿Acaso estás pensando en tu marido infiel? La luz se encendió de repente,
como si iluminara todos mis pensamientos ocultos y vergonzosos. Aunque no sabía nada sobre el mundo de los deportes electrónicos, el fervor de sus seguidores en las redes sociales dejaba claro que Heiner tenía un futuro brillante. Este matrimonio desastroso no debería arrastrarlo a él. Me enderecé lentamente y dije con calma, lo siento. Esto es entre él y yo. No debería involucrarte. Esas palabras parecieron enfurecerlo aún más. Con una risa fría, bajó la cabeza y me besó con más fuerza. Ahora es demasiado tarde para arrepentirte, hermana. En ese momento prolongado, poco a poco recuperé los recuerdos del pasado. El Heiner de antes era lleno de energía. Ahora, aunque ya no era tan impulsivo, su técnica era más refinada. Incluso tuvo la delicadeza de limpiar las lágrimas en el rabillo de mis ojos con su pulgar, sonriendo ligeramente. ¿Ya estás llorando? Hermana, parece que tu marido no es tan bueno. Capítulo 4. Al despertar al día siguiente, la luz del día ya iluminaba todo. Fui despertada por el sonido del teléfono. Apenas contesté, la voz de Manuel resonó al otro lado. ¿Dónde estás? En la oficina. Vuelve a casa ahora mismo. Su tono contenía furia. Sarai, ¿con qué derecho me hablas de divorcio? Colgó el teléfono, y al intentar levantarme, una fuerza me sujetó por la cintura, haciéndome caer de nuevo en la cama. Heiner, con una expresión sombría, me sujetó por los hombros. ¿Planeas usarme y luego huir? Respiré profundamente, extendí mi mano para agarrar su muñeca y la aparté lentamente. Con seriedad, dije, debo regresar, tengo que resolver mis asuntos. Al entrar en casa, varios documentos fueron lanzados violentamente contra mi rostro. Los bordes afilados de los papeles cortaron mi mejilla, y al tocarla, mis dedos se mancharon de sangre roja. Manuel estaba a un paso de mí, con el rostro oscurecido. ¿Pides el divorcio porque Aisa ha vuelto? ¿Acabas de enterarte hoy de lo que hay entre ella y yo? Fuiste tú quien decidió rebajarse, casarse conmigo, ser su suplente. ¿Qué pretendes ahora? Nada en particular. Recogí uno por uno los papeles del suelo, los miré en silencio. Estos años, nuestra familia ha recibido mucha ayuda tuya, pero yo conseguí ese contrato de 1.000 millones para tu empresa, así que estamos en paz. ¿En paz? Estás soñando. Manuel se rió fríamente, se acercó y me agarró la barbilla, obligándome a mirar hacia abajo. ¿Estás molesta por esos temas en las redes sociales que te critican? No respondí, y él tomó mi silencio como un asentimiento, riéndose solo. Mira, Sarai, arrodíllate y adúlame, si me haces feliz, haré que quiten esos temas de las redes, ¿qué te parece? De él emanaba un dulce aroma a perfume, el mismo que Aisa solía usar. No necesitaba mirar con atención, con solo una mirada casual podía ver las marcas ambiguas en su cuello y hombros. Antes de que su beso cayera, lo empujé bruscamente. No olvides que Aisa ha vuelto. Manuel, sorprendido, retrocedió unos pasos y chocó contra el armario del recibidor. Su rostro se oscureció instantáneamente. Si no firmas, dejaré que mi abogado hable contigo sobre la demanda de divorcio. Por el bien de las acciones de la empresa, es mejor que firmes directamente. Me paré en la puerta, mirándolo con calma. Las cosas que dejé aquí, las recogeré más tarde. Se frotó la comisura de la boca con el pulgar y de repente se rió fríamente. Has crecido, Sarai, pero no eres más que un perro que yo crié. En un mes, te haré volver arrastrándote, rogándome que nos reconciliemos. Ignoré su amenaza y me di la vuelta para irme. Después de salir, bloqueé de antemano los números de teléfono y contactos de mis padres. Al deslizar la pantalla del teléfono, vi un mensaje de Heiner. Voy a un entrenamiento cerrado en el club, tengo una competición en 15 días. Si hay algo urgente, llama a este número. Seguido de un número de teléfono. Me quedé en silencio por un momento, respondí con un ok. Heiner no volvió a responderme. Capítulo 5. Una vez más, vi su nombre en los temas más populares. Heiner cuenta secundaria, Johanna Aisha. Al abrirlo, descubrí que alguien había desenterrado una cuenta que Heiner había usado muchos años atrás en el país. El contenido de la página no era mucho, solo unas 20 publicaciones. Hermana tonta,
Invitar a alguien a una Coca-Cola y comprarla a temperatura ambiente. Solo pensar en verla me hace imposible concentrarme en el juego. Me gusta mucho ella. Practicando técnicas de beso. La última publicación, hecha hace 7 años en el verano, era una foto un poco borrosa. En la foto, al atardecer en la playa, se veía a un chico y una chica besándose, solo se podían ver sus perfiles poco claros. El pie de foto decía, Endless Summer. Todo el internet estalló. ¿Alguien ha visto la foto de Heiner y Aisa en su cuenta secundaria? No ha tenido ninguna relación desde que regresó al país, resulta que siempre ha estado pensando en Aisa. Me estoy volviendo loco. ¿Entonces ese día en el aeropuerto se enfrentó a Manuel por celos? Los entusiastas espectadores compararon repetidamente la foto con el video del aeropuerto. Pronto, Aisa se convirtió en la única Yasmín pura del mundo del espectáculo. Esa noche, justo había una entrevista en vivo. Frente a la cámara, sonrió brillantemente, con gracia y elegancia. Todo eso fue hace muchos años. Después de todo, ya es pasado, no esperaba que él siguiera tan apegado a eso. Los espectadores atentos pronto descubrieron nueva información impactante. Tras una cuidadosa comparación, descubrieron que Manuel y Heiner se parecían en un 30%, especialmente en el lunar en el puente de la nariz. Solo que uno siempre tenía una expresión de arrogancia de superioridad, mientras que el otro mostraba un rostro de desprecio y frialdad. Estoy segura de que Manuel también vio este tema popular. Me llamó, pero colgué, y luego me envió un mensaje de WeChat, Sarai, más te vale darme una explicación. Lo bloqueé. Pronto llegó el día de la competencia. Aunque era solo un partido regular, como era el primer partido de Heiner desde su regreso al país, y sumado a su reciente y candente romance, la atención hacia este partido fue absurdamente alta, con 70 millones de espectadores en vivo. El equipo de Heiner ganó con un resultado de 3-1, y en la entrevista posterior, un periodista mencionó directamente la foto de la cuenta secundaria. ¿Cuenta secundaria? Heiner entrelazó sus dedos y apoyó su barbilla. Ustedes son bastante buenos investigando. ¿Han considerado postularse a la CIA? El periodista se quedó sin palabras, pero insistió. ¿Entonces la chica en la foto es Aisa? ¿Tuviste un enfrentamiento con Manuel en el aeropuerto por celos? Aisa. Heiner bajó la mirada, mirando a un grupo de periodistas emocionados en el público, y de repente soltó una risa suave. ¿Ella se lo merece? Después de medio mes de regresar al país, el nombre de Heiner apareció nuevamente en los temas más populares. Aisa, en lugar de aprovechar la popularidad, fue ridiculizada por todos. En los comentarios, sus fans y los de Heiner se peleaban sin parar. Este chico no tiene modales. ¿Cómo puede hablar así de una chica? ¡Qué risa! Tu ídolo se está pegando para ganar popularidad, ¿y esperas que le den consideración? Estaba sentada en el auto, aún leyendo las peleas en los comentarios, cuando alguien me quitó el teléfono. ¿Qué tiene de interesante discutir? Mírame a mí. Mis pestañas temblaron ligeramente, y levanté la vista bajo la tenue luz del auto. Heiner estaba sentado a mi lado, y con un movimiento me abrazó y me sentó en su regazo. ¿Podemos besarnos?, me preguntó. Antes de que pudiera responder, añadió, es mejor que no le digas que no a un campeón. El beso duró mucho tiempo, y en una posición cada vez más baja, se volvió cada vez más sugerente. Me apoyé en el hombro de Heiner, viendo su palma bajo la luz, como si corriera un torrente de agua. De repente, el teléfono sonó. Era un número desconocido, pero al contestar, era la voz fría de Manuel, Sarai. Mordí mi labio, tratando de calmar mi respiración agitada. ¿Dónde estás? Necesito verte. Yo. No pude terminar de responder, cuando una fuerza repentina detrás de mí me dejó sin aliento. Manuel hizo una pausa, y su tono cambió instantáneamente. ¿Qué estás haciendo? Ya no podía hablar, solo usé la última fuerza que me quedaba para, con dedos temblorosos, colgar el teléfono. Heiner se acercó a mi oído, sus movimientos se volvieron más intensos, pero su voz era tan suave como un susurro. ¿Crees que lo escuchó? Capítulo 6. Esa noche, Heiner me llevó de vuelta a su casa. Sus manos, que bailaban ágilmente sobre el teclado, eran sorprendentemente rápidas.
Afuera, la lluvia caía suavemente, empapando todo el mundo. Como Manuel aún no había firmado, no le había contado a Heiner sobre el acuerdo de divorcio. Pero, de alguna manera, él ya lo sabía. Su forma de referirse a Manuel había cambiado de tu marido a tu exmarido. A finales de mes, se celebró una gran cena. Los organizadores habían invitado a Heiner y a Aísa, claramente buscando generar controversia. Cuando fui con Heiner, no podía evitar preguntarme, ¿por qué me llevas a mí? Él levantó una ceja, ¿qué tal si te digo que es para molestar a tu exmarido? Como era de esperar, Aísa apareció con Manuel. Ella llevaba un vestido plateado que brillaba con la luz, con la barbilla ligeramente levantada, manteniendo su aire de superioridad. Manuel, cuyo brazo ella sostenía, me miraba fijamente, con una expresión que había visto antes, pero siempre debido a los chismes de Aísa que llegaban al país. Después de la ceremonia de premiación, Aísa se acercó con una copa de vino para brindar con Heiner y conmigo. Lo siento, la persona en esa foto se parecía tanto a mí que pensé, te causé problemas, ¿verdad? ¿Puedes perdonarme? No, respondió Heiner. ¿Estás mal de la cabeza o tienes Alzheimer? La persona en esa foto estaba besándose, ¿y te atreves a reconocerla? Señorita Aísa, ¿acaso nos conocemos? ¿Te he visto antes? Aísa mostró una pizca de vergüenza en sus ojos, pero al final, sonrió. Supongo que ya no habrá más malentendidos. Yo observaba el odio escondido en sus ojos, sintiendo una inquietud creciente. Después de la cena, Heiner y yo nos alojamos en la suite del hotel que los organizadores habían reservado. Una vez que cerré la puerta, me di la vuelta y finalmente pregunté lo que llevaba tiempo guardándome, esa foto. Fue cuando fuimos a la playa, la tomé a escondidas, admitió Heiner sin rodeos, añadiendo con un tono de autocrítica. Pensé que me habías invitado para hablar de nuestro futuro. Sentí un nudo en la garganta. Por las publicaciones que había hecho esos días, era evidente cuánto había estado esperando y emocionado Heiner. Abrí la boca para hablar, pero él de repente frunció el ceño, no digas nada. ¿No notas que el olor en la habitación es extraño? El aire estaba impregnado de un dulce aroma, y al darme cuenta de lo que podía ser, mi expresión cambió. Saqué mi teléfono. Internet estaba enloquecido, con los temas principales del momento siendo, Sarai engaña a su marido y Heiner, el amante. Antes de que pudiera reaccionar, se escucharon pasos apresurados acercándose a la puerta. En cuestión de segundos, la puerta, que había cerrado con llave, se abrió de golpe. Un grupo de periodistas entró, con cámaras apuntándonos, los flashes destellando sin parar. Aquí están. ¿El jefe quiere ver cómo manejo esto? Heiner apartó el teclado y me miró. No te preocupes, viste la transmisión en vivo esa noche, así que... Pareció darse cuenta de los periodistas que habían irrumpido, y su voz se detuvo. Luego, levantó una ceja, con una mirada fría. Qué buena suerte tienen, ¿no? ¿No pueden dejar de molestar mientras hablo con mi jefe? ¿Acaso quieren arruinar la inversión que tanto nos costó conseguir? Los periodistas se quedaron perplejos. Heiner y yo estábamos vestidos adecuadamente, sentados frente a su portátil, analizando su partida. Después de unos segundos, un periodista finalmente habló. Señor Heiner, ¿por qué Sarai, la esposa de Manuel, está aquí con usted en esta cena, y por qué está en su habitación tan tarde? Heiner soltó una risa burlona, porque será mi futura jefa. Los detalles de nuestra colaboración comercial serán anunciados por el club más tarde. En cuanto al resto, se levantó, poniéndose delante de mí, con un tono indiferente. Si no tienen nada más, les ruego que salgan. Los periodistas, frustrados, se fueron con caras largas. Una vez que se fueron, Heiner cerró la puerta con llave y se volvió hacia mí. Sarai. Abrí los ojos confusamente, tratando de enfocar su rostro borroso. Sentía como si un fuego ardiera dentro de mí, extendiéndose desde mi garganta hasta mi pecho, y por todo mi cuerpo, nublando mi mente. ¿Estás bien? Sacudí la cabeza lentamente, agarrando el cuello de su camisa con mis dedos ardientes, mi voz ronca, calor. La expresión de satisfacción de Aísa durante la cena y ese extraño aroma dulce en la habitación se mezclaban en mi mente, y la respuesta era obvia. Me sentía como una planta en la selva tropical,
enraizada en tierra seca, anhelando la llegada de la lluvia. Heiner era la nube que abrazaba con desesperación. La lluvia se detuvo de repente, y levanté la mirada desesperada. Bajo la luz tenue, los ojos de Heiner eran inescrutables. «Sarai, ¿tienes miedo?» «¿Miedo de qué?» «Si esta noche, cuando entraron, hubiéramos estado así». Sus palabras fueron acompañadas de un movimiento brusco, haciendo que mi voz temblara. Heiner me abrazó de nuevo, acariciando mi cabeza para calmarme. ¿Eso significaría que todo se habría revelado? ¿Tendrías miedo? Sí. Si todo salía a la luz, el brillante futuro de Heiner se arruinaría. Y yo le debería aún más. En la oscuridad, la mirada penetrante de Heiner se suavizó. ¿Entonces, me dejarías de nuevo? Mi mente funcionaba lentamente, tardé un rato en sacudir la cabeza. Les diría que quería vengarme de Manuel, que te seduje a propósito. Ah. Mi última palabra fue ahogada por Heiner, quien me tapó la boca. La niebla en sus ojos se disipó, y esbozó una sonrisa, cubriendo mis ojos con su mano. «No soy tan inútil como tu exmarido», susurró Heiner en mi oído, su aliento caliente, con un doble sentido. «Solo asegúrate de tus sentimientos, y déjame el resto a mí». Capítulo 7. A la mañana siguiente, Heiner regresó al club. Antes de irse, me preguntó si quería volver con él. Negué con la cabeza. Tengo que ir a la empresa. Manuel se negaba a firmar los papeles del divorcio, y cuando mi padre se enteró de que quería divorciarme, se enfureció. Estas cosas tenían que resolverse. Después de despedirme de Heiner, me subí al coche de vuelta a la empresa. En realidad, al principio no tenía cuentas en redes sociales. Más tarde, la empresa familiar revivió gracias a la ayuda de Manuel, y por conveniencia, me hizo crear una cuenta. Pero sabía que era solo para que los fans de Aísa pudieran desahogarse más fácilmente. Porque desde el día en que me registré, mi cuenta se llenó de insultos. Si no te hubieras entrometido, Aísa nunca se habría separado de Manuel y se habría ido triste al extranjero. Imitadora, seguro que te hiciste muchas cirugías para parecerte a Aísa. Rara vez miraba la cuenta y no hacía caso a esos mensajes. La empresa acababa de salir del borde de la quiebra y había demasiadas cosas que atender. Además, Manuel, como la persona que ayudó y mi marido nominal, tenía muchas exigencias para mí. Me sentía obligada por ese favor y no tenía más remedio que cumplir. Ahora, debido a las noticias sobre la infidelidad en el matrimonio que estaban en los titulares, los comentarios en mi cuenta eran aún más animados. Imitadora, ¿no es suficiente con perseguir a Manuel? ¿También tienes que arruinar a otros? ¡Qué asco! Además de los insultos, había un comentario aparentemente razonable que había llegado al primer puesto de los comentarios más votados. Aunque Manuel y Aísa tuvieran algo primero, no puedes cometer infidelidad en el matrimonio. La moral es para restringirte a ti misma. Mi dedo se detuvo un momento sobre ese comentario, pero antes de que pudiera abrir la respuesta, apareció un mensaje de Heiner. No mires la cuenta, no la mires estos días. Retiré el dedo y respondí, vale. Me llamó directamente, ¿ya lo has visto? No sé por qué, pero en ese momento, el rostro de Heiner de hace 7 años apareció de repente en mi mente. Me llevó a su casa, y en aquel dormitorio no muy grande, Heiner fue a ducharse. Yo, sin nada que hacer, abrí su ordenador y apareció una carta de admisión de una prestigiosa universidad extranjera. Estaba atónita cuando de repente oí la voz alarmada de Heiner en la puerta, «No mires». Cerré la página y lo miré en silencio, ya lo he visto. Se quedó en la puerta, con el pelo aún húmedo, mirándome en silencio, mientras el calor y la humedad del verano se extendían entre nosotros. «Sarai, habla». La voz de Heiner volvió a sonar, sacándome del recuerdo. «Sí, lo he visto», dije, torciendo los labios. No se equivocan. Heiner se rió. ¿Cómo que no se equivocan? Es la indecisión de Manuel, que no quiere dejar a Aísa y a la vez casarse contigo. Estar conmigo, como mucho, es defensa propia. Nunca había oído que esa expresión se usara así. Me reí, viendo que la puerta de la empresa se acercaba, y me dispuse a colgar. Pero, no sé por qué, de repente me sentí valiente. Heiner.
Sí. ¿Has visto los comentarios? Dicen que Manuel se parece mucho a ti. Capítulo 8. Al entrar en la oficina, me recibió una fuerte bofetada de mi padre. El golpe me dejó los oídos zumbando y un sabor metálico en la boca. «Esto es ridículo», gritó furioso, señalándome con el dedo. «Ahora que tienes las alas crecidas, ¿te atreves a pedirle el divorcio a Manuel?» Con la lengua, toqué el interior de mi mejilla adormecida y lentamente giré mi rostro. «Tu madre está tan disgustada que se ha enfermado. Ve y habla con Manuel, dile que estabas fuera de tus cabales. Si no lo convences hoy, no te perdonaré». Manuel estaba sentado en mi silla de oficina, con una sonrisa arrogante. «Ya te lo dije, Sarai. Quiero que vuelvas arrastrándote como un perro, suplicándome que nos reconciliemos». Cerré los ojos. Innumerables recuerdos pasaron como fragmentos de una película ante mis ojos. Era el verano de hace 7 años, la noche antes de ir a la playa con Heiner. Mi madre se arrodilló frente a mí, llorando y suplicándome que no la pusiera en dificultades. «Tu novio viene de una familia común, por mucho que lo quieras, ¿qué puede hacer por nosotros? Si la empresa familiar quiebra, ¿cómo voy a sobrevivir?». Mientras se arrodillaba, continuaba dándose bofetadas. No se detendría hasta que mi padre lo ordenara. Mi padre, sentado en el sofá, con impaciencia en el rostro, dijo: «Sarai, no te rebajes. Mi hija, incluso si hay que venderla, debe ser por un buen precio». Dijo que si insistía en estar con Heiner, sin pensar en la familia, arruinaría a la familia de Heiner. Desde entonces, fui arreglada como una mercancía, llevada a fiestas y reuniones una y otra vez. Más tarde, cuando los fans de Aisa me insultaron en línea, nadie me defendió, y eso también fue parte de la razón. Mi reputación se había vuelto extremadamente mala durante esos 4 años de espera. Cuando era niña, cuando los negocios familiares iban bien, mis lecciones de baile y piano se convirtieron en el capital de mi padre para venderme a un buen precio. Si no accedía, no me golpearía. Haría que mi madre me obligara. La empresa era su creación, y ahora que enfrentaba una crisis, estaba dispuesto a sacrificar a su esposa e hija para salvarla. Este tipo de vida continuó hasta que en una de esas reuniones, conocí a Manuel. Estaba borracho, y cuando me vio, se levantó de repente, caminó hacia mí y me abrazó, gritando en mi oído: «Aisa». En mi mente, también grité: «Heiner». En realidad, solo se parecían en algunos detalles, como el lunar en el puente de la nariz, las esquinas de los ojos ligeramente levantadas, y la forma en que, debido a su altura, siempre miraban hacia abajo al hablar. No había más similitudes, al menos no tantas como las que yo compartía con Aisa. Solo extrañaba demasiado a Heiner y a mis 18 años, que aún no eran tan desesperados. «Sarai». La voz de Manuel me devolvió a la realidad. Se acercó a mí, entrecerró los ojos y me agarró del cuello. «Si me atiendes bien hoy aquí, no tendré en cuenta lo de Heiner». La mano que me agarraba el cuello era fuerte, y me costaba respirar. Abrí la boca: «Seguridad». La puerta de la oficina se abrió de golpe, y varios guardias de seguridad entraron. Manuel tuvo que soltarme. Mi padre intentó acercarse, pero también fue inmovilizado, y solo podía gritarme: «Sarai, estás loca, ¿cómo te atreves a hacer esto en mi empresa?». Me ajusté el cuello arrugado de la camisa y los miré con calma. «Esta ya no es tu empresa, papá. Parece que aún no entiendes la situación. Ahora la empresa es mía». Después del matrimonio, la empresa en caos quedó bajo mi control. Debido a Manuel, mi padre siempre confió en mí. Durante estos 3 años, bajo su mirada, reemplacé gradualmente a los miembros clave de la empresa con personas de mi confianza. Miré el rostro descompuesto de Manuel y dije con calma: «A partir de ahora, yo estaré a cargo de la empresa. Todavía hay cooperaciones en la segunda y tercera fase entre nuestras empresas. No hagas las cosas más difíciles, espero que puedas ver esto de manera racional». Manuel siempre había estado por encima de mí, y esta fue la primera vez que lo vi perder el control. Me miró fijamente y preguntó: «¿Estuviste planeando esto desde que te casaste conmigo? ¿Siempre me viste como un sustituto de Heiner?». «Sarai, durante estos 3 años,
¿Hubo alguna vez un poco de sinceridad en tu cuidado y obediencia hacia mí? Su tono era casi desesperado al hacer la última pregunta. Pensé en ello y me pareció un poco gracioso. ¿Desde qué posición me haces esa pregunta? Desde el principio, nuestro matrimonio fue un acuerdo comercial. Tú me viste como un sustituto de Aísa y una herramienta para provocarla. Yo necesitaba tu dinero y poder para controlar la empresa familiar. Esto no fue más que una transacción. ¿Qué más esperabas? Mi sinceridad, a los 18 años, se la había dado por completo al joven Heiner. Al pensar en Heiner, esas emociones inexplicables comenzaron a agitarse nuevamente. Con el corazón inquieto, saqué un cigarrillo y lo sostuve entre mis dedos, saludando con la mano a un Manuel que parecía aturdido. Si no hay nada más, adiós. Al atardecer, comenzó a llover afuera. Me senté en el coche, saqué mi teléfono y vi que Heiner había publicado una nueva actualización. Estaba cuestionando públicamente a los organizadores de la cena, preguntando por qué habían permitido que un gran número de periodistas entrara en su habitación sin permiso. Alguien en los comentarios le preguntó, ¿así que esa noche realmente estabas en la misma habitación que Sarai, la casada? Sí, respondió Heiner sin rodeos. ¿Recibir a mi futura jefa? ¿Qué hay de malo en eso? Después de este comentario, el equipo de Heiner publicó una declaración. Para ofrecer mejores resultados a nuestros seguidores, el club siempre ha estado dispuesto a cubrir los costos de transferencia de nuestros jugadores estrella, lo que ha llevado a una crisis financiera temporal. Queremos aclarar los rumores en línea. La señora Sarai es simplemente nuestra mayor accionista y futura propietaria. Luego, los miembros del equipo, incluido Heiner, compartieron la publicación. Bienvenida, jefa. En pocas horas, los comentarios en mi perfil se llenaron de agradecimientos y elogios. Hermana, tienes buen ojo, invertir en nosotros es una apuesta segura. Había escuchado que Rainbow era un equipo pequeño, que casi venden el club para traer a Heiner de vuelta. Es decir, si no hubiera sido por la ayuda de Sarai, ¿quién sabe si el club habría cerrado? Gracias, 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 mamá benefactora. Los insultos de los fans de Aísa ya habían sido enterrados bajo los comentarios de los fans de Heiner y su equipo. La fuerza de los fans de los deportes electrónicos no debe subestimarse. En poco tiempo, muchos habían eliminado sus comentarios. Me quedé sentada en el coche, distraída, hasta que la brasa del cigarrillo quemó mi dedo, haciéndome estremecer. Apagué el cigarrillo apresuradamente y le envié un mensaje a Heiner. ¿Cuándo llegamos a un acuerdo de colaboración? Hermana, ¿no crees que invertir en mí sea rentable? Heiner me llamó directamente. Me quedé en silencio por un momento. Acabas de regresar. Tu carrera está comenzando, no necesitas hacer tanto por mí. Ya a otro lado, el ruido del viento y la lluvia se desvaneció gradualmente, como si se hubiera movido a un lugar tranquilo. Finalmente, solo quedó su voz fría y clara como el agua de manantial, así que, ¿vas a terminar nuestra relación de nuevo? Encendí otro cigarrillo, lo sostuve entre mis dedos y respondí con dificultad, Heiner, tienes que pensar en tu carrera. Pareció reírse con frustración, hizo una pausa y dijo en voz baja, Sarai, ¿por qué crees que regresé? En tu opinión, ¿por qué Heiner, que ya ha ganado el primer lugar y está lleno de honores, regresaría para comenzar de nuevo en un equipo pequeño y desconocido? ¿Puedes adivinar? Mi matrimonio vergonzoso y absurdo no tenía nada que ver con él. Un jugador estrella de deportes electrónicos con un futuro brillante no necesitaba involucrarse en mi venganza. Heiner me estaba preguntando algo que ya había adivinado desde el principio. Antes de que pudiera responder, pareció impacientarse y lo dijo directamente. Capítulo 9. Sarai, nunca he olvidado aquel verano. Fue como si alguien de repente apretara mi corazón, pero luego esparciera caramelos a punto de derretirse dentro. No podía discernir si el dolor era más intenso o si la dulzura se había arraigado más profundamente en mis huesos. Tomé una bocanada de cigarrillo y, antes de que me hiciera llorar, dije con voz ronca, Heiner, quiero verte. Ahora mismo. En un conocido restaurante privado en el centro de la ciudad, los compañeros de equipo de Heiner y yo nos miramos, perplejos. Heiner estaba de pie a un lado con el rostro serio, claramente de mal humor. Varios jóvenes se alinearon ordenadamente y saludaron al unísono, hola, jefa.
Instintivamente, esbocé una sonrisa y pregunté amablemente, ¿por qué vinieron ustedes también? Se miraron entre sí y finalmente dirigieron sus miradas hacia Heiner. El hermano dijo que venía a ver a alguien muy importante. Acabábamos de terminar la revisión del partido y no teníamos nada más que hacer, así que vinimos juntos. No esperábamos que fuera a verte a ti, jefa. Debido a la naturaleza de la industria, estos chicos eran bastante jóvenes. El más pequeño, Tarif, aún no era mayor de edad y llevaba el uniforme de la escuela secundaria vecina, luciendo especialmente obediente. Fingiendo. Heiner lanzó fríamente esas palabras y, delante de todos, tomó mi mano y me llevó hacia el reservado. Intenté retirar mi mano, pero no lo logré, al contrario, él la apretó con más fuerza. Tus compañeros de equipo son todavía unos niños. ¿No es inapropiado que actuemos así delante de ellos? Heiner me miró fijamente durante 2 segundos y dijo con un tono de descontento, no es inapropiado. Ellos solo están fingiendo ser inocentes. Me di la vuelta y vi a los jóvenes de pie, mirando a Heiner con resentimiento en sus ojos. Por favor, solo queríamos darle una buena impresión a la nueva jefa, ¿qué hay de malo en eso? Incluso después de sentarnos en el reservado, Heiner no soltó mi mano. Tarif fue el primero en hablar, jefa, no piense demasiado en eso. Aunque somos jóvenes, entendemos todo. Sí, otro se apresuró a agregar. Nosotros apoyamos totalmente que estés con el hermano. Y Manuel, que te trató mal y te provocó en el aeropuerto, lo que hicieron ustedes fue solo defensa propia. Uno tras otro, usaban palabras tan extrañas. Otro chico, tal vez por haber bebido demasiada gaseosa, de repente golpeó la mesa y se levantó, eructo. El amor verdadero no tiene culpa. Viendo que la conversación se desviaba cada vez más, Heiner golpeó el borde de la mesa con sus palillos y dijo sin expresión, a comer. Todos bajaron la cabeza en silencio. Ya sea cuando mi padre me llevaba a diversos banquetes y reuniones para promocionarme, o después de casarme, cuando acompañaba a Manuel a las reuniones con sus amigos, ya estaba acostumbrada a sentir la malicia y las miradas frías de los demás. Durante todos estos años, fue como si hubiera estado caminando sobre una cuerda floja, con el corazón siempre suspendido en el aire. Pero ahora, de repente, mi corazón encontró un lugar seguro. Después de comer, la lluvia afuera se intensificó. Los chicos me saludaron con entusiasmo, jefa, venga algún día al centro de entrenamiento a vernos practicar. Después de que se fueran, solo quedamos Heiner y yo. Él tenía una pastilla de menta en la boca, con las manos en los bolsillos de su sudadera, miró hacia las gotas de lluvia que caían bajo la luz de la farola, luego abrió la puerta del coche y me metió dentro. Caí sobre sus piernas, tambaleándome, instintivamente me agarré a algo. Heiner emitió un gemido, y el rubor en sus orejas se extendió hasta su cuello. Al darme cuenta de la situación, instintivamente intenté retirar mi mano, pero él la sostuvo firmemente. Hermana, sabes dónde agarrar. Su voz tenía un tono de deseo, acercándose poco a poco a mi oído, su aliento caliente mezclado con el frescor de la menta. Ya que la agarraste, no la sueltes. Apreté mis labios, quema. Con solo esa palabra, Heiner pareció perder el control. Casi no podía contener los jadeos entre sus labios, cerró los ojos, me apartó de él con fuerza y me sentó en el asiento del pasajero, luego arrancó el coche. Sarai, me estás seduciendo, y ahora te has metido en problemas. Capítulo 10. Afuera, la lluvia caía a cántaros. En el dormitorio de Heiner, el aire húmedo y cálido ascendía lentamente bajo la luz de la lámpara. Él presionaba la parte más sensible de mi espalda baja, con una fuerza que variaba entre suave y firme, su voz grave y ronca. Voy a besarte. No te apartes, Sarai. Bajo la luz tenue, su mirada estaba impregnada de una seducción sutil. Fuera de la ventana de cristal, el sonido de la lluvia era ensordecedor, como si fuera un riego que atravesaba todo un siglo. A las 4 de la madrugada, me alisé el cabello recién secado y finalmente recordé el asunto importante. Si haces esto, ¿no se enfadará el verdadero dueño de tu club, aunque seas el jugador estrella? ¿Qué tal si me reúno con él para hablar seriamente sobre la inversión y la colaboración? Heiner levantó una ceja y de repente se rió. Parece que aún no entiendes la situación.
no hay otro dueño. El dueño del club soy yo, hermana mayor. Lo miré fijamente, atónita. Bajo la explicación de Heiner, finalmente lo entendí. Desde el principio, este equipo fue fundado por él en el país. Un salario anual de 40 millones, eso solo fue algo que dije al azar. Puedo asignarme el salario que quiera. Te digo esto para demostrarte que ya no soy ese niño tonto que solo pensaba en el amor y no entendía el mundo, como dijiste hace 7 años. Ahora tengo la capacidad de protegerte, ya sea frente a la presión de tus padres o a las tormentas de la opinión pública. Sentí una punzada de tristeza en mi corazón. Esas palabras eran exactamente las que le había dicho cuando rompí con él. Aquel día también llovía a cántaros, y él aún llevaba el olor húmedo del mar de la playa del día anterior. Se paró obstinadamente frente a mí, mirándome directamente. Sarai, no estoy de acuerdo con la separación. Sonreí, esto no depende de tu aprobación, Heiner. Te lo estoy notificando unilateralmente. ¿Cómo podría gustarme de verdad un niño tonto que solo piensa en el amor y abandona sus estudios, arriesgando su futuro? Desde el principio, solo estaba jugando contigo. Ese día dije muchas cosas crueles. Al final, Heiner tenía los ojos rojos, sus lágrimas se mezclaban con la lluvia, pero aún así se negaba a irse. Yo me di la vuelta y me fui, y él esperó toda la noche en la calle. Volví del recuerdo y murmuré, pensé que me odiarías. Por supuesto que te odio. Él torció la comisura de su boca y de repente dijo, en realidad, antes de irme, el día que fui al aeropuerto, no pude evitar ir a verte. Me quedé paralizada. Por desgracia, vi a un hombre llevarte a casa. Llevabas un hermoso vestido de gala, arreglada con esmero, y cuando se fue, te besó. Traté de recordar, pero no podía recordar quién era ese hombre. Durante los años en que mi padre hizo todo lo posible por que me relacionara con gente poderosa, cosas así habían sucedido más de una vez. Bajé la cabeza, avergonzada, pero entonces oí a Heiner continuar. Mientras estudiaba en el extranjero, no podía dejar de pensar en ti, en las cosas que me dijiste cuando rompimos, y en cómo solo un mes después de separarnos ya salías con alguien más. Pensé tanto en eso que llegué a creer que tenías razón. Se rió con autodesprecio. Era demasiado joven en ese entonces, ni siquiera estaba seguro de mi propio futuro, ¿cómo podía pedirte que me hicieras promesas? Así que más tarde, cuando alguien me invitó a competir en el mundo profesional, acepté. Sarai, quería estar en un lugar destacado, para que me vieras. Mucho tiempo después, conocí a un compañero de Heiner de cuando competía en el extranjero. Me contó que durante ese tiempo, Heiner se esforzó al máximo para ganar el campeonato. Varias veces llevó su velocidad al límite, casi causándose daños permanentes. Cuando levantó el trofeo del campeonato, no dejaba de mirar hacia las gradas oscuras. Le pregunté a quién buscaba, pero no dijo nada. Pero esa noche, yo no sabía nada de eso. Solo me cubrí los ojos y murmuré, pensé que habías vuelto para vengarte. Volví para estar contigo. Heiner me miró fijamente a los ojos. Sarai, sé lo que estás pensando. Estos años han sido duros para ti, y ya no eres la misma que eras antes. Incluso has intentado actuar como si tuvieras 18 años frente a mí. Pero realmente no es necesario. Se acercó a mí y me besó. Porque te amo, a todo de ti. Capítulo 11. En agosto, la tercera fase de colaboración con la empresa de Manuel comenzó oficialmente. Llamé a mi madre y le dije con calma, ahora la empresa está en mis manos. Si quieres dejar a mi padre, te ayudaré. Sin embargo, ella me regañó furiosamente, llamándome hija desagradecida. Después de colgar, le dije a Heiner, no puedo salvarla. Probablemente su destino es ser atormentada por mi padre toda la vida. Él asintió, con el cabello algo desordenado, y con expresión indiferente me ayudó a arreglar el cuello desaliñado de mi blusa. Ya has perdido 7 años por ella. No podía permitir que toda mi vida se arruinara por ella. Manuel me contactó, dijo que está de acuerdo con el divorcio, pero quiere verme antes de firmar los papeles. El rostro de Heiner se enfrió de inmediato, iré contigo. 3 días después, al atardecer, me encontré con Manuel en el mismo bar de siempre.
Él me miró con ojos borrosos por el alcohol y lo primero que dijo fue, ya terminé con Aisa. Sarai, ¿podemos volver a estar juntos? Antes de que pudiera responder, Heiner, a mi lado, soltó una risa fría, ya ha vuelto la verdadera, ¿de qué sirve quedarse con el sustituto? Al verlo, la expresión de Manuel se tornó sombría. Movió los labios y me preguntó, ¿cuándo empezaron ustedes dos? Eso no es asunto tuyo. Extendí una mano con indiferencia, dame los papeles del divorcio. Manuel sonrió amargamente, Sarai, realmente me arrepiento. Antes te menosprecié porque los rumores sobre ti eran muy despectivos. Además, siempre te veía con la cabeza baja, sumisa. No sabías qué. Lo interrumpí bruscamente, ¿no sabías que mi verdadera cara era esta? ¿Que fumo, bebo y he dejado a mi padre sin poder? ¿O que en realidad eres tú el despreciable, que no valoras a quien te trata bien, pero te obsesionas con quien te ignora? Aún tenemos colaboraciones comerciales, Manuel. Has visto mucho en la vida, no hagas el ridículo con estas actitudes. Manuel me miró con un rostro sombrío, sus ojos llenos de un dolor barato. Lo ignoré, tomé los papeles del divorcio y me fui. Más tarde, Aisa fue a la empresa a buscarme. Enfrente de mí, me gritó que era repugnante que estuviera coqueteando con Heiner sin haberme divorciado de Manuel. Después de escucharla un rato, perdí la paciencia, me levanté y acerqué la punta encendida de mi cigarrillo a su mejilla, a solo 1 centímetro de distancia. Ah. ¿Qué estás haciendo? ¿Te atreves, Sarai, te atreves? En medio de sus gritos de pánico, esbocé una sonrisa. Te has esforzado tanto por humillarme, incluso incitando a tus fans a atacarme en línea. Antes no te hacía nada porque aún necesitaba a Manuel. Ahora, con tus pocas habilidades, mejor no te metas conmigo. Solté el cigarrillo y lo apagué en el cenicero, viendo cómo se alejaba avergonzada. Llamé a seguridad, no la dejen entrar de nuevo. Después de todo eso, dije, sal. Heiner emergió de las sombras detrás de la cortina. Hermana. Lo miré de reojo. Hace un tiempo le pedí a un compañero en el extranjero que investigara algunas cosas interesantes. Si las usas, cuándo y cómo, depende de ti. Al llegar el verano del año siguiente, el proyecto con la empresa de Manuel se completó con éxito. Usé los escándalos que Heiner había descubierto sobre Aisa y Manuel en el extranjero para llevarlos a la portada de los medios. Ambos fueron llevados a investigación, las acciones de la empresa de Manuel cayeron en picada y aproveché para arrebatar varios proyectos que él tenía casi ganados. Es muy probable que terminen en la cárcel. Tarif dijo mientras tecleaba rápidamente en su computadora, sin mirar hacia atrás. Dicen que fueron al extranjero a estudiar, pero quién sabe qué estaban aprendiendo. Varios compañeros, mientras practicaban sus habilidades, comentaban el chisme, pareciendo disfrutar del drama. Heiner jugó en silencio durante un rato, hasta que la pantalla mostró la palabra Victoria. Entonces empujó el teclado hacia adelante. El entrenamiento de hoy ha terminado. Tomó mi mano, vamos a salir. Tarif gritó detrás, la final es la próxima semana, capitán. Heiner lo miró fríamente de reojo y él inmediatamente se calló. Después de un momento, murmuró, que se diviertan, tú y la jefa. No esperaba que Heiner me llevara a la playa. La playa desolada de hace 7 años, después de años de desarrollo, ahora era un destino turístico conocido. Me llevó a unas rocas alejadas de la gente, donde la brisa del mar levantaba mi falda. Heiner, con un caramelo de menta en la boca, se volvió y me besó. En ese momento, innumerables recuerdos pasaron por mi mente. Finalmente, se detuvieron en ese beso torpe y apasionado de hace 8 años. Cuando el beso terminó, él retrocedió un poco y sonrió. Después de la final de la próxima semana, me retiraré. Me sorprendí, mirándolo con asombro, ¿retirarte? Sí, en esta industria, la velocidad y los reflejos están relacionados con la edad. A los 24 años, ya estoy en el final de mi carrera. Debería haberme retirado antes, hizo una pausa, mirándome fijamente, pero quería ganar un último campeonato. En el país, frente a ti, ganar para ti. No puedo describir la abrumadora emoción que sentí en ese momento. Pero,
Acostumbrada a ser reservada, solo pude abrazarlo fuerte y susurrar, lo siento. No me perderé ningún momento importante en tu vida de ahora en adelante. Lo vi junto a sus compañeros, levantando el trofeo. Recordé lo que sus compañeros en el extranjero me habían contado sobre la primera vez que Heiner ganó un campeonato, su expresión de alegría y melancolía. Mi corazón se llenó de un dolor agudo. En la conferencia de prensa posterior, anunció su retiro. Alguien preguntó, ¿qué planes tienes para el futuro? ¿Has considerado quedarte en el equipo Rainbow como entrenador? Heiner asintió seriamente, sí, planeo quedarme. A partir de ahora, seré la dueña del equipo. Esa noche, los comentarios en mi publicación se llenaron de felicitaciones de fans entusiastas. Y la cuenta antigua de Heiner, que no había sido actualizada en años, publicó un nuevo mensaje: a partir de ahora, seré un buen apoyo en casa. Sentada en el sofá, di like a esa publicación. Heiner me preguntó de repente, ¿sabes por qué el equipo se llama Rainbow? Negué con la cabeza, mirándolo de reojo. El equipo se llama Rainbow porque siempre aparece después de la lluvia, contigo. Dejó el trofeo, se acercó y me besó. Sarai, quiero estar a tu lado para siempre. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.